Él es digno. Él es la razón por la que tú y yo estamos aquí. Él es aquel que pensó en nosotros cuando no tenía por qué hacerlo. Él lo hizo. Y esa es la pregunta que tú y yo tenemos que hacerlo todo el tiempo. ¿Por qué lo hiciste? Tal vez un día, cuando estemos en su presencia cara a cara y le veamos cara a cara y le digamos, a pesar de mi indignidad, ¿por qué pensaste en mí? Esa respuesta yo la quiero escuchar. Y no solamente eso, un abrazo de mi Salvador. Amén. Qué bueno es estar aquí esta mañana y verles y saludarles a ustedes, aunque ahorita cuando terminemos el tiempo de adoración nos podemos dar las manos y nos podemos dar un fuerte abrazo y saludarnos y tener una buena conversación, pero ahora queremos agradecer al Señor por el ministerio de adoración que nos ha estado llevando a adorar a nuestro Dios para la gloria del Señor. Ustedes son unos duros. A la gloria del Señor. Son unos duros. Yo sé que no puedo tocar la guitarra así como ellos la tocan, pero gracias por guiarnos a adorar al Señor. Quiero invitarles a que vayamos a la palabra en Romanos capítulo 12. Yo no sé para cuántos de ustedes la carta a los Romanos es un libro y una carta preferida. Es una carta extraordinaria. Y vamos a ir al texto que leyó nuestra hermana Paola cuando nos dirigió a leer esa porción de la palabra. Romanos capítulo 12, los versículos 9 al 16, y estaremos, como ya pueden ver en la pantalla, predicando bajo el tema o el título, el amor en nuestras relaciones. El amor en nuestras relaciones. La semana pasada, en la escuela donde trabajo, el Señor nos dio la oportunidad de preparar y de involucrarnos directamente en un proyecto anual. Y le hemos llamado a ese proyecto R12, precisamente basado en Romanos capítulo 12, versículos 9 al 16. Y diosidencialmente me tocó predicar hoy de Romanos capítulo 12, 9 al 16, habiéndolo vivido esta semana pasada en la escuela donde trabajo. Y fue particularmente interesante y gratificante para mí y para el equipo de Biblia, de la Facultad de Biblia del colegio y los profesores y todo lo que estuvieron involucrados en preparar ese proyecto. Fue particularmente animador para nosotros ver cómo los estudiantes y toda la comunidad se involucró en los retos de cada día que está en ese pasaje de Romanos 12, 9 al 16. Un reto por día, 5 días a la semana, un reto por día, 5 retos. Y fue muy animador para mí, sobre todo ver a los niños más pequeños aprenderse todo ese pasaje desde los versículos 9 hasta el 16 de Romanos 12. Aprendérselo y recitarlo. El último día en que estuvimos cerrando el proyecto R12, lo recitaban. Y mientras yo iba leyendo el pasaje, ellos lo iban diciendo de memoria. Y fue como un coro tan hermoso. ¿Por qué es que los niños se oyen tan hermosos cuando están cantando o pueden estar recitando pasajes bíblicos? Eso fue para mí sumamente gratificante. El entusiasmo fue muy evidente en esos días, y en el último día disfrutar de esos testimonios de gracia de lo que fue Romanos 12, 9 al 16 en esa semana. De la misma manera, así como esos estudiantes, sobre todo los más pequeños, estaban entusiasmados por
lo que estaban viviendo esa semana. Imagínense, en uno de esos retos, por ejemplo, era la gratitud. El último día era la gratitud. Y durante toda la semana ellos fueron pensando y preparando algunas notitas y algunas cartas para personas por las que ellos estaban agradecidos. Y les animamos a escribir y a decirle por qué estaban agradecidos por las demás personas. Y que doblaran esas cartas y le echaran en un buzón que estaba en cada pasillo del colegio. Los buzones se llenaron. Y para mí fue estimulante ver a todos esos niños llenando esas cartas, pero sobre todo esperando al cartero, porque nos inventamos también un cartero que fuera a repartir las cartas. Y los niños esperando esas cartas con esas palabras de ánimo, de gratitud, por el amor, motivados por el amor hacia los demás. Y recuerdo que en un momento del cierre, una de las estudiantes, le pedimos a una de las estudiantes de secundaria que orara. Y ella al orar de manera pública y en voz alta, ella dijo: Señor, que nosotros podamos vivir Romanos 12, 9 al 16, no solamente una semana, sino todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. De la misma manera, mis hermanos, Dios desea que nosotros vivamos entusiasmados como esos alumnos, como esos estudiantes que estaban todos los días ahí animados por lo que estaban viviendo, entusiasmados en nuestras vidas a mostrar amor cristiano en nuestras relaciones, en especial en lo referente a lo que se refiere a nuestras relaciones, lo que nos debemos, el amor que nos debemos unos a otros. Y es por eso que al continuar con nuestra serie Relaciones de Gracia, queremos ver por medio de este pasaje de las Escrituras cómo nosotros podemos crecer en nuestras relaciones sobre la base del amor cristiano. Y quisiera invitarles a tener un momento de oración. Señor, entramos ahora en un lugar santo. Estamos con tu palabra abierta, tu palabra que inspiraste por medio de tu Espíritu Santo para mostrarnos quién tú eres, mostrarnos quiénes somos nosotros y la necesidad que tenemos de ti, para mostrarnos la hermosura de Cristo y cómo nosotros debemos vivir nuestras vidas, el plan que has diseñado para que nosotros vivamos en nuestras vidas tu palabra de una manera práctica. Señor, bendice tu palabra en esta mañana en nuestros corazones y a pesar del predicador, que tu Espíritu la aplique a nuestros corazones y nos transforme. Nos cambies. Tú que eres ese Dios amoroso que quieres seguir formando a Cristo en nuestras vidas. Glorifícate y manifiéstate en esta mañana por tu palabra a tu pueblo. En Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. El capítulo 12 de la carta a los Romanos bien puede ser considerado, yo no sé si tú lo has leído y te has dado cuenta, bien puede ser considerado como un puente o un enlace entre los capítulos 1 al 11 de la carta a los Romanos. Esos capítulos 1 al 11 de la carta a los Romanos salta a nuestra vista por medio de esos capítulos todas esas verdades profundas, teológicas del Evangelio, dígase el amor a Dios, el amor de Dios, mejor dicho, su gracia, también el don de la fe y otras doctrinas profundas del Evangelio, que en el capítulo 12, que a partir del capítulo 12 al 16, podemos notar, pero de una manera práctica. En otras palabras, lo que vemos, lo que leemos y podemos llegar a entender desde los capítulos 1 al 11 en cuanto a las doctrinas del Evangelio, en el capítulo 12 hasta el 16 empieza la parte práctica de lo que Pablo le está escribiendo a estos hermanos de la iglesia que estaba en Roma. Pablo en el capítulo 12 al 16 nos empieza a hablar de cómo nosotros debemos vivir
en la práctica de la vida cristiana esas profundas verdades teológicas que acabo de mencionar. Y es por eso que Pablo comienza su capítulo 12 en el versículo 1 y 2 diciendo, si pueden ver en su Biblia: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adaptan a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. De modo que ese efecto transformador de la palabra de Dios afecta lo que pensamos y nos comienza a dar un sentido sobrio acerca de nosotros mismos. Mira lo que dice Pablo: digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense de sí con buen juicio. Lo cual nos lleva, ese pensar transformado, nos lleva a relacionarnos con las demás personas. Nos lleva a pasar de una relación vertical con Dios a una relación horizontal. Romanos 1 al 11, nuestra relación vertical con Dios, lo que hizo Dios con nosotros para relacionarnos con nosotros. Pero después viene Romanos 12 al 16, la relación horizontal. Y de una manera particular, si tú ves en los versículos 4 al 8 de Romanos 12, Pablo empieza a tratar, es uno de los pasajes emblemáticos, igual que 1 Corintios 12, cuando Pablo está hablando de los dones en la iglesia, ¿te acuerdas? Los dones, cómo deben ser esos dones aplicados y cómo podemos vivir no podemos vivir de manera independiente, porque pertenecemos a un cuerpo, al cuerpo de Cristo, a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de creyentes, dando un uso práctico de esos dones para beneficio de los demás. Pero luego de esto llega la sección de los versículos del 9 al 16, que es donde nos vamos a enfocar en esta mañana, donde encontramos exhortaciones sumamente prácticas para la vida cristiana. Y déjenme decirle una cosa: desde los versículos 9 al 21, no al 16, al 21, hay 25 exhortaciones prácticas. 25 exhortaciones prácticas para la vida cristiana que Pablo le dejó a esta iglesia de Roma, igual que a nosotros. Viendo esto y hablando de esto y trayendo esta introducción, quisiera que me permitieran compartirles la idea central de todo este pasaje, incluso que tiene relación desde el versículo 1 de Romanos 12 hasta el que vamos a compartir. Mis hermanos, mi hermano y mi hermana, como has sido objeto de las misericordias de Dios, basa tus relaciones en el amor cristiano. Como has sido objeto de las misericordias de Dios, esas misericordias, esos favores explicados por Pablo desde el capítulo 1 al 11, como tú y yo hemos sido objeto de eso, entonces basa tus relaciones en el amor cristiano. Y vamos a estudiar este pasaje por lo menos dividido en dos grandes partes. En primer lugar, el llamado a mostrar el amor cristiano. Hay un llamado a mostrar el amor cristiano. Describe Pablo aquí lo que es el amor cristiano genuino. Y en segundo lugar, las marcas o efectos del amor cristiano. ¿Saben qué, mis amados hermanos? En nuestra vida cristiana no debería, a veces sucede, pero no debería haber una dicotomía. ¿Saben lo que es una dicotomía? Una dicotomía, dos cosas que son como algo que está dividido, algo que está en dos partes, y dos partes que pueden ser diferentes. Pero debe haber una relación proporcional entre nuestra vida devocional de amor y dedicación a Dios con nuestro amor y dedicación a los hermanos. Y la evidencia de nuestro amor a Dios, tú sabes que se debe ver en el amor a los hermanos.
Y así lo pone el apóstol Juan en Primera de Juan 4, 20 al 21. Seguramente te vas a acordar de ese pasaje. Y Juan lo dice así, de una manera cruda y clara. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ¿qué cosa? Ame también a su hermano. En otras palabras, si en verdad amas a Dios, eso debe verse en tu amor con los demás. Eso debe verse en nuestro amor con nuestros hermanos. Y por supuesto, si llegamos a amar a Dios o a los demás, es porque Dios nos amó a nosotros primero. Eso no viene de nosotros, viene de Él. No podemos tampoco, mis hermanos, antes de entrar a este pasaje, no podemos manifestar ese amor, eso que Pablo nos va a decir aquí ahora, en nuestras propias fuerzas, porque eso es sobrenatural. Naturalmente no va a fluir de nosotros ese amor. Necesitamos que Él intervenga. Amén. Necesitamos que Él venga en nuestra ayuda. Pero también al ver este pasaje, pudiera verse la tentación en tu corazón de pensar o evaluar cómo otros te están amando a ti, cuando debería ser todo lo contrario. Yo, al ver este pasaje, debo evaluar cómo está mi amor por los demás. No sé si me están entendiendo. Mi amor por los demás. Vamos a ver en primer lugar entonces, con esto en mente, el llamado a mostrar el amor cristiano. Vean lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 9. El amor se hace sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Aunque podemos ver que Pablo menciona tres cosas en este versículo, lo primero que dice marca la pauta para lo demás que viene, lo demás que él va a decir. De modo que Pablo arranca con su tesis del amor cristiano apuntando a lo genuino, a lo sincero que debe ser el amor cristiano, y está presentando la idea de algo que era muy común en ese entonces, las obras de teatro. ¿Tú has ido alguna vez a un teatro y has visto una obra de teatro? ¿A una función teatral? Esos actores que están en el escenario están representando un papel. En los tiempos de Pablo era por medio de usar máscaras. Esos actores se ponían máscaras y representaban un papel que no era real. Incluso fingían la voz y usaban estas máscaras. Y es de donde viene nuestra palabra en esta parte de dice el amor sea sin hipocresía. Viene de una palabra griega donde está el concepto griego esta palabra es hipócritos. Y de ahí se tomó esta palabra hipocresía para definir a una persona que aparenta una cosa cuando en realidad es otra. No sé si me están entendiendo. Una persona que aparenta una cosa pero que en realidad es otra. Alguien que está teniendo un acto fingido. Y tú dirás, usted está insinuando, hermano, que porque Pablo escribió esto, ¿podemos llegar a encontrar estos actores de teatro en la iglesia? Bueno, esta carta fue dirigida a creyentes en una iglesia local, como la nuestra. Así que con toda probabilidad, esto pudiera estar pasando en la iglesia de Roma. Pudiera estar pasando entre los creyentes. Y pudiera estar pasando también en medio nuestro, o llegar a pasar, llevando a algunos a pretender lo que no son, sentir lo que no sienten, o tener una motivación que no tienen, como alguien ha dicho, tratar de lograr que lo exterior luzca mejor que lo interior. Lo exterior, la fachada, luzca mejor que lo interior. Mis hermanos, la hipocresía y el amor son contrarios.
son totalmente contrarios, y la razón es que la hipocresía es una actuación que no corresponde con la realidad, contrario al amor genuino que no anda a ocultas. El amor genuino, sincero, no anda ocultando nada, no anda a ocultas. Alguien dijo: amar sin fingimiento es hacer lo que sabemos que debemos hacer a favor de otros, procurando únicamente la gloria de Dios y el bienestar de mi hermano. Eso es amar sin fingimiento, sin hipocresía. Ahora nos preguntamos, ¿qué quisiera lograr una persona que vive de esa manera? Fingiendo, aparentando. ¿Qué quisiera lograr una persona que actúa de esa manera, con amor fingido? Bueno, pudieran ser varias cosas. Pudiera ser hacerse de una reputación. Pudiera ser pretender que desea que el otro esté o le vaya bien, cuando en verdad lo que se está es preocupando por sí mismo o recibir algo a cambio. ¿Tú recuerdas las palabras de Jesús sobre los fariseos? Lo que Jesús decía de los fariseos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 2. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. O en Lucas capítulo 14, versículo 13 al 15, palabras de Jesús también, dice: antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. A propósito, no te limites si quieres invitarme a un banquete. Pero tú y yo, mis hermanos, debemos cuidarnos de una actuación así como la de estos fariseos que fueron enfrentados por Jesús, y de quienes Jesús advirtió a sus discípulos. Cuando pretendemos ser amables, en especial cuando pudiera tratarse de hermanos difíciles de tratar. Pregunta: ¿has conocido tú algún hermano difícil de tratar? Y pudiera ser que tú estés sentado ahí pensando en mí mismo. Pudiera ser. No escatimes a hablar conmigo. Pero sabes, todos nos hemos visto en una situación semejante en algún momento. Y Timothy Keller lo dice de esta manera: el punto no es ser educados ni dar la impresión de calidez mientras sentimos desprecio en nuestro interior. Pues esa fachada agradable puede estar escondiendo un espíritu de murmuración y de chisme y de prejuicio. El amor debe proceder de una sinceridad pura y de un sentimiento noble, sin hipocresía ni engaño. Fin de la cita. Recordemos, mis hermanos, que Judas Iscariote nunca tuvo una mente transformada, y eso le llevó a traicionar a su maestro. Nosotros debemos amar genuinamente, de forma sincera, porque esto es lo que deben mostrar aquellos que han disfrutado de las misericordias de Dios. ¿Te acuerdas? Os ruego por las misericordias de Dios, dice Pablo, que presentéis vuestros cuerpos. ¿Tú has disfrutado de las misericordias de Dios? Todos los que estamos aquí, o la mayoría de los que estamos aquí, hemos disfrutado de esas misericordias de Dios. Mi hermano, tú y yo no tenemos que vivir de apariencias, ni por el aprecio o la aprobación de los hombres. Y un predicador lo dijo de esta manera: el creyente ha sido librado de esa esclavitud por medio del Evangelio. ¿Saben por qué? Decía este predicador. ¿Saben por qué no busco la aprobación de los hombres?
o vivir de apariencias, porque Cristo compró para mí la aprobación de Dios al precio de su sangre. Ya Cristo impresionó a Dios por mí. Yo no tengo que impresionar a nadie. Cristo ya lo impresionó. Vivió una vida perfecta. Se entregó por los pecadores en la cruz del Calvario. Y resucitó al tercer día. Pero ahora mira conmigo la otra parte del versículo 9. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿Qué relación tiene esto con lo anterior? Bueno, la relación que tiene el aborrecer lo malo y aplicándose a lo bueno es que tú y yo, como creyentes, debemos perseguir siempre agradando a Dios, haciendo su voluntad. Buscar hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, el amor genuino desecha lo que desagrada a Dios y busca lo que le agrada. Y es por eso que lo que Dios llama malo debe ser objeto de tu aborrecimiento. El amor genuino aborrece, sí, aborrece el pecado. Aborrece ir en contra de la voluntad de Dios. Y por otro lado, busca lo que es bueno según Dios. Y eso debe ser el objeto de tu amor y de mi amor. Eso. Amado, hermano y hermana, tú y yo debemos amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Y ese debe ser nuestro estándar. La frase aplicándose a lo bueno en el original griego lleva la idea de un pegamento como una cola o el coquí. ¿Tú has usado alguna vez algún pegamento como el coquí? Yo he estado en algunas ocasiones trabajando con el coquí y se me han pegado los dedos. Y digo, wow, eso pega duro. Se me han pegado los dedos. Esta es la idea que está diciendo Pablo aquí, apegándose a lo bueno, agarrándose a lo bueno fuertemente. En ocasiones, un creyente puede llegar a recibir propuestas en nombre del amor o de un bien particular. El ser invitados a tener una relación íntima fuera del matrimonio, en nombre del amor, o el ser invitado a llevar trabajos o ejecutar trabajos o negocios que sean turbios o que van en contra de la ley que está puesta en nombre de que te vaya bien. Mira, te va a ir bien. O pudiera ser el hecho de que cuando tú ves a algún hermano pecando de alguna manera, pero tú no quieres que él te afuere y te eche a menos, o buscarte una situación de amargura con ese hermano, y tú, por no querer confrontarlo, detienes a amarlo, hablándole la verdad, precisamente en amor. Evitar eso no es amor, mis queridos hermanos. No es amor. ¿Tú sabes por qué? Es todo lo contrario, es aborrecimiento, porque eventualmente Dios traerá juicio sobre esa persona. Dios traerá juicio sobre esa persona. Y también Dios traerá juicio sobre ti. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo quiero que tú traigas a tu mente este pasaje de Proverbios 27, 5 al 6, cuando dice: mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. En lo particular, yo prefiero una reprensión franca. El día que tú me veas desviándome de la voluntad de Dios y no me reprendas, tú no me estás amando. No me estás amando. Yo espero que tú en algún momento, sea quien sea en la iglesia, sea quien sea, nos debemos ese amor los unos a los otros.
Ese amor que no vive de una apariencia cuando las cosas no están bien, sino ese amor que va más allá y confronta en amor y busca la restauración de esa persona en su relación con Dios o con otros. O como lo dice el apóstol Pablo también cuando habla del amor en 1 Corintios 13:6, el amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Se alegra con la verdad. Un comentario lo pone de esta manera: nuestro amor a otro no ha de cegarnos para el mal que podamos ver en él. El amor no es norma para una tolerancia mutua. El amor no es norma para una tolerancia mutua, por lo menos la tolerancia del pecado. Porque es verdad, todos estamos llamados a ser pacientes unos con otros. Sí, todos estamos llamados a ser pacientes unos con otros. Pero no es la tolerancia a algo que no está bien, que va en contra de la voluntad del Señor. Alguien más decía: por tanto, el amor verdadero también odia o aborrece, especialmente todo aquello que perjudica al ser amado. Por esa razón estará dispuesto a salirle al frente y al confrontarlo con cualquier deseo o acción que al final lo destruya. El amor sincero prefiere herir al ser amado con la verdad para ganarlo a largo plazo, aunque eso signifique perderlo a corto plazo. En otras palabras, si queremos hacernos bien a largo plazo, a pesar de que experimentemos amargor o amargura cuando nos confronten, a pesar de que en ese momento la cosa se ponga, como dicen aquí, la piña se pone agria, pero es preferible eso a que eventualmente yo caiga en manos del Dios que es celoso. No sé si me están entendiendo. ¿Me copian? Mientras yo le estoy hablando de esto a ustedes, mis hermanos, y mientras estaba preparándome para predicar, yo estaba siendo yo mismo confrontado profundamente con esto. ¿Y saben qué, mis hermanos? Realmente confrontar, como acabo de decir, no siempre es fácil. Sacrificarnos por otros no siempre es fácil. Y no debemos dejarnos llevar por la idea de que seríamos hipócritas cuando debemos hacer lo que no sentimos en nuestros corazones. Como alguien más decía, hipocresía es traicionar lo que sabemos que es correcto y después querer justificarnos. Amar sin hipocresía es hacer lo que debemos hacer procurando la gloria de Dios y el bien de mi prójimo, aunque tengamos que vencer la indisposición o la falta del deseo en el corazón. En otras palabras, no es hipócrita el ir en contra de tu corazón. En tu corazón, tal vez tú no sientes sacrificarte por alguien o ir a confrontar a alguien, pero no es hipócrita ir en contra de ese deseo del corazón, porque hay muchas cosas en el corazón que no son buenas. No es hipócrita, por tanto. Así que somos llamados, hemos visto el llamado a amar con un amor genuino o sincero. Y en segundo lugar, entrando a esta segunda parte de los versículos 10 al 16, vamos a ir como caña para el ingenio. ¿Tú sabes cómo se llama como caña para el ingenio? Vamos a darle duro porque hay muchas verdades en esos versículos, del versículo 10 al 16, que vamos a ver. Dice así la palabra: sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencias. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que os persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Y lo segundo que quiero compartir con ustedes, mis hermanos, y lo he encabezado de esta manera,
las marcas del amor cristiano. Empezó el apóstol Pablo hablándonos en el versículo 9 del amor sincero, el amor genuino, que influye también en cómo se debe ver ese amor sincero o genuino. Y yo le he llamado marcas o efectos del amor genuino. Al entrar en estos versículos, notamos cómo el apóstol Pablo, él levanta la barra del amor genuino y práctico a una marca muy alta. Yo no sé si a ustedes les gusta ver los deportes del atletismo. Si hay un deporte que a mí me encanta ver es el atletismo. Hay un deportista cubano que es el mejor deportista de salto alto de toda la historia. Ni un dominicano ha saltado así. Si tú no quieres que un cubano hable así, no lo invite a predicar. Javier Sotomayor, ¿le suena? Ustedes no ven deporte. Javier Sotomayor, su marca de salto alto, ¿ustedes han visto esa que ponen un colchón del otro lado, ponen dos barras y una vara que parece que la ponen con saliva porque se cae de nada? Javier Sotomayor puso una marca que ningún saltador de altura ha podido romper. ¿Sabe qué? El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos ha puesto a nosotros una marca bien alta. Pero con la gracia de Dios nosotros la podemos sobrepasar. La podemos sobrepasar. Lo primero que vemos aquí en el versículo 10 es un amor que muestra afecto. Pablo, empezaste a subir la barra, empieza por aquí y después vas a seguir con otra. Es un amor que muestra afecto. En el versículo 10 dice, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. La realidad es, mis hermanos, que aunque el amor sincero y genuino que acabamos de ver en nuestras relaciones con otros se apega a la verdad, habla la verdad y desecha la hipocresía, ese amor genuino y sincero también debe tomar en cuenta el afecto por los hermanos. El amor no es contrario al afecto. El amor no debe ser frío. El amor debe mostrar afecto. Esa frialdad que yo veo a veces en algunos cristianos, tú sabes, yo sé que no todos, y lo vamos a ver ahorita, tenemos el mismo temperamento. No todos tenemos el mismo temperamento. Pero el amor que tú y yo debemos mostrar a los otros debe ser afectivo, afectuoso. En los versículos 4 al 8 de este capítulo, Pablo describió a la iglesia como un cuerpo en el que cada miembro no solo pone en función el don o la capacidad espiritual que ha recibido de Dios, sino que lo hace para el bien común de los demás. Y hay una frase en el versículo 5 que apunta hacia esa relación necesaria de cercanía que debe haber en cada miembro del cuerpo de Cristo. Vean conmigo lo que dice el versículo 5. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente, atiendan, miembros los unos de los otros. Miembros los unos de los otros. Y el ser miembros los unos de los otros da la idea de interdependencia. Y esa interdependencia supone una relación afectiva. Mis hermanos, el creyente no debe vivir como un llanero solitario, como una isla. No. El creyente es puesto como parte del cuerpo de Cristo para vivir en conformidad a esa comunidad donde Dios le ha puesto, para vivir en la vida de familia, porque la iglesia es la familia. La iglesia es la familia de Dios, donde se da una relación de amor afectivo que suele llegar a ser incluso hasta más fuerte que los lazos sanguíneos de amor familiar. ¿Y tú sabes por qué? Porque vamos a pasar la eternidad juntos. Vamos a pasar la eternidad juntos. Ay, mi hermano, usted no tenía que haber tocado esa tecla. ¿Es verdad que con el hermano ese difícil que usted me dijo, yo voy a vivir en el cielo? Sí. Sí.
Yo no sé en qué cuadra va a ser, pero sí. ¿Qué es la iglesia? Una iglesia, el Catecismo de la Nueva Ciudad, el libro del Catecismo de la Nueva Ciudad dice: una iglesia es una comunidad elegida para vida eterna y unida mediante la fe, que ama, sigue y alaba a Dios en conjunto. Dios envía a esa comunidad a proclamar el Evangelio y a modelar el reino de Cristo mediante la calidad de sus vidas y de su amor mutuo. Mis hermanos, la frase amor fraternal alude directamente a amor entre hermanos. En Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17 dice que fuimos adoptados en la familia de Dios. Adoptados en la familia de la fe. En Efesios 1:14 dice que somos lavados con la sangre de Cristo todos. Y también la palabra nos dice que se nos ha dado el mismo espíritu. El mismo espíritu. Así que nos podemos llamar hermanos de sangre, unidos por un lazo divino que no se romperá jamás, sino que permanecerá por la eternidad. Mis hermanos, es un gozo disfrutar de este valor que nosotros tenemos como iglesia, de vidas en familia. Y déjame decirte que esto es una antesala de lo que nosotros vamos a vivir en la eternidad. Si a ti te parece chévere, chulo, vivir la vida en familia aquí, imagínate el cielo. Imagínate el cielo. Yo sé que tenemos temperamentos y personalidades diferentes. Unos son más afectivos que otros. Unos son hasta más abrazadores que los otros. Unos son también más besucones que otros. El otro día supe que a uno de nuestros hermanos, y yo lo voy a mencionar, ¿lo puedo mencionar? A uno de nuestros pastores se equivocó y le dio un beso a otro hermano. Estaba dando besos y a otro hermano. ¡Hey! ¿Qué pasó? El otro día un pastor amigo mío que nos llevamos muy bien, tenemos mucho afecto el uno por el otro, cuando me vio me dio ese abrazo y me plantó un beso. Yo me sentí raro. Pero tú sabes que en la cultura del Nuevo Testamento eso era normal. De hecho, en 2 Tesalonicenses 13:12 dice el apóstol Pablo: salúdense los unos a los otros con beso santo. En 1 Tesalonicenses 5:26 dice: saluden a todos los hermanos con beso santo, con ósculo santo. Dice la versión Reina Valera. Entonces, mis hermanos, ¿vamos a darnos besos? No, sabemos que vivimos en una cultura diferente. Yo sabes que tal vez tú estés diciendo en tu silla: ni que te creas, dame un beso. No lo voy a hacer, no te preocupes. Ahora, en segundo lugar, no solamente es un amor afectivo, es un amor que tiene a todos en alta estima. En el versículo 10 dice: con honra, dándose preferencia unos a otros. De la misma manera, el amor cristiano genuino no solo es afectivo, sino también un amor que es respetuoso. Todos en el cuerpo de Cristo tenemos la misma dignidad. Todos. No por nosotros mismos, sino que esa dignidad ha sido otorgada por nuestro Señor a cada uno de nosotros. Así que lo que Pablo se está refiriendo aquí es que todos, sin excepción de personas, son dignos de ser servidos y de ser respetados. No hay tal cosas como caritas en el pueblo de Dios. No debe haberla. No debe haberla. De hecho, el Espíritu Santo guió a Pablo a escribir que hay una preferencia que va primero que cualquier otra preferencia. Y es la preferencia por la familia de la fe. Mira lo que dice Gálatas 6:10. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Y claro está, ese trato debe ser a todos dentro de la familia de la fe, independientemente si sus dones son vistosos o no, si son débiles esos hermanos de conciencia o no, si tienen menos coeficiente intelectual o un menor conocimiento teológico, o su poder económico no es lo suficientemente alto.
Y tal como lo señaló Santiago en el capítulo 2, 1 al 3 de su carta, donde se daba esa distinción de al rico decirle siéntate aquí cerca y al pobre siéntate allá al final cerca de la puerta. Si somos sinceros, mis hermanos, en algún momento nosotros hemos sido tentados a no tratar de la misma manera o de la misma forma a todos dentro de la familia de la fe, cuando la verdad es que se nos olvida que todos hemos sido sacados de la misma miseria espiritual. Todos. Y recibimos las mismas misericordias de Dios en el Evangelio. ¿O alguien ha recibido más o menos? En nuestro viaje, en lo que nosotros estamos viendo aquí, en este viaje que estamos realizando casi rápido en estos versículos, en estas exhortaciones de el apóstol Pablo, nosotros podemos llegar a perder de vista que nosotros estamos camino a la Jerusalén celestial. Y estando camino a esa Jerusalén celestial, tú sabes una cosa, para Dios no hay tal cosa como pasajeros de primera clase o de segunda clase o de tercera clase. Todos estamos en la misma clase. Todos, absolutamente todos. Pero en tercer lugar, y seguimos avanzando, es un amor no solamente afectuoso, no es un amor también que tiene en alta estima a todos los demás, es un amor apasionadamente diligente. Mira lo que dice el versículo 11, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esta marca en particular del amor cristiano genuino, al verlo a simple vista, pudiera parecernos que no tiene relación con las anteriores marcas. Pero si nos detenemos un poco, nos vamos a dar cuenta que no es así, tiene una relación estrecha. El afecto, la honra y el respeto por todos en el cuerpo de creyentes no debería ser mecánico, frívolo o formalista. Nuestras voluntades deben ser movidas a mostrar diligencia, a servir, velar y cuidar de otros con el mismo amor, no solo con ánimo pronto, sino también apasionadamente y entusiastamente. Que tú y yo podamos hervir de querer servir a todos y a cualquiera. Y tú te preguntarás, ¿cómo yo puedo ser entusiasta y apasionado por algunos hermanos con quienes yo no siento hacerlo? Parece que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, tenía este detalle en la mente. Mira la última parte del versículo como dice, sirviendo al Señor. Espérate. Esto pone en nuestra mente que cuando nosotros prestamos algún servicio a cualquier hermano, lo estamos haciendo para el mismo Señor Jesucristo. Mira como dice Mateo 25, 37 al 40. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjeros y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey le responderá, ¿qué rey? ¿Qué rey? Cristo. En verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Mis hermanos, nuestro servicio de amor apasionado y diligente, fervoroso, está íntimamente relacionado con a quién servimos al final. Es a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Es a Él. Otra marca, seguimos con la número 4. Otra marca es un amor perseverante y optimista. El versículo 12 dice, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. De nuevo, ¿cómo podemos conectar esto con lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, si somos sinceros,
No siempre estamos del mismo ánimo para mostrar amor afectivo. No siempre. Es amor respetuoso, servicial y apasionadamente diligente. Así tampoco perseverante y optimista. Entre el mundo caído, nuestra naturaleza caída, que aún quiere dominarnos, y el mismo Satanás, estas cosas nos hacen caer en un desánimo o en impaciencia. Y claro está, esto no lo podemos lograr en nuestras propias fuerzas. Necesitamos del poder y la habilitación del Espíritu Santo, pues es un amor, recuerden, es un amor sobrenatural. Y el mismo Espíritu de Dios debe recordarnos nuestra herencia futura celestial, lo que nos devuelve entonces el gozo, la esperanza de gloria eterna en los cielos, y nos anima. En Colosenses 1, 3 al 5, Pablo dice: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Mis hermanos, ante nuestras debilidades carnales, entre ellas el egoísmo, la esperanza celestial debe ser el combustible que nos impulsa a perseverar en las dificultades, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Y algo clave para ese amor perseverante y optimista es la oración. Por eso Pablo termina la frase: dedicados a la oración. Dedicados a la oración. Y esto lleva a la idea de dar atención permanente a un asunto. En Efesios 6:18, luego de que Pablo nos habla de tomar toda la armadura de la fe, mira lo que dice el versículo 18: con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Juan Calvino lo dijo de esta manera: porque estas cosas sobrepasan nuestras fuerzas, es necesario dedicarnos a la oración, orando a Dios sin cesar, para que Él no permita que nuestros corazones desmayen y caigan en tierra anonadados por las adversidades. Yo sé que el tiempo me ha venido arriba y nos quedan 2 más o 3 más, y solamente las voy a mencionar, y voy a mencionar algunas de estas cosas. Este amor también es un amor generosamente solidario. El versículo 13 dice: contribuyendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Este es un sentir que debe ser el ADN de ese amor que tú y yo debemos tener los unos por los otros. El ADN de las relaciones de la iglesia, y es la práctica de la generosidad con los que están en alguna necesidad. En Juan 3, 17, en 1 de Juan 3, 17 al 18 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra el corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Nosotros debemos ser dados a practicar la hospitalidad. Y en penúltimo lugar, es un amor que bendice sin rencor. El versículo 14 dice: bendigan a los que os persiguen, bendigan y no maldigan. En ocasiones somos animados incluso a orar por las personas que nos han hecho daño, o alguien con quien tenemos una situación. Y tú me pudieras decir que usted me está diciendo, pastor, que yo debo orar por fulano de tal. Sí, está bien, yo oro por él. Yo oro: Señor, ilumínalo o elimínalo. Esa oración imprecatoria no debe ser, sino que tú y yo debemos orar por aquellos que nos han afectado y bendecir sus vidas. Esto no es algo fácil. Esto es algo que sobrepasa nuestras fuerzas. Por eso necesitamos del Señor para esto. El versículo 15 dice: gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Otra manifestación de ese amor es un amor sensiblemente compasivo. Alguien lo dice de esta manera:
No alegrarse por la prosperidad de un hermano es dejarse dominar por la envidia y no alegrarse con él o no tenerlo en cuenta a él en sus necesidades es inhumano. En otras palabras, si yo no me alegro porque a ti te vaya bien, yo soy un envidioso. Pero si yo te dejo a un lado cuando tú estás en necesidad, yo estoy siendo inhumano contigo. Finalmente, mis hermanos, la última marca es un amor que procura la armonía y la humildad. El versículo 16 dice: tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. El genuino amor cristiano es aquel que, basado en las misericordias que ha recibido de parte de Dios, tiene como marcas el mostrar afecto, tener a otros en alta estima, es apasionarse diligentemente, es perseverantemente optimista, es generosamente solidario, bendice sin rencor y es sensiblemente comprensivo y procura la armonía y la humildad. Yo te pregunto, ¿tienes tú ese amor? ¿Puedes tú decir que tienes todas esas cualidades o tú pudieras decir como yo: Señor, te necesito de ti? Vamos a orar. Señor, gracias por dejarnos tu palabra y traernos estas marcas del amor, de ese amor genuino, sincero que tú quieres que nosotros nos tengamos unos a otros, para que nosotros vivamos de manera práctica conforme a las misericordias que hemos recibido. Ayúdanos, necesitamos de ti. Te pedimos perdón por las veces que no hemos manifestado ese amor. Te pedimos que nos des gracia abundante para vivir con ese amor en nuestras relaciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.